Bienvenido a nuestro canal, donde cada historia revela el poder de la fe. Aquí encontrarás testimonios y milagros que han tocado vidas a lo largo de los siglos. Suscríbete y deja un amén en los comentarios si crees que Dios sigue obrando. Suscríbase y prepárese para escuchar historias que no solo conmueven, sino que transforman. San Ignacio de Loyola, de soldado herido a fundador de la orden jesuita que cambió el mundo. La figura que vamos a desentrañar hoy fue un hombre de extremos, de la búsqueda frenética de la gloria terrenal a la entrega total a la gloria de Dios. Su nombre original era Íñigo López de Loyola, un noble vasco, pero el mundo lo conoce como San Ignacio de Loyola, el general de Dios y el arquitecto de la Compañía de Jesús, la orden que se convertiría en el mayor ejército misionero y educativo que el cristianismo jamás haya conocido. Su legado no se mide en territorios conquistados o batallas ganadas con la espada, sino en la conquista de mentes y corazones a lo largo de los 5 continentes, probando que el verdadero valor se encuentra al rendir nuestra voluntad ante un propósito superior. Íñigo, el caballero ambicioso, tuvo que ser desarmado por el dolor para que Ignacio, el místico, pudiera nacer y trazar un camino que definiría la educación y la evangelización modernas. Nuestra historia comienza en la España de finales del siglo XV, en un ambiente cargado de fervor religioso, caballería romántica y expansión imperial. Íñigo nace en 1491 en la casa solariega de Loyola, en el País Vasco, en una familia de la nobleza menor, inmerso en un código de honor que valoraba la hazaña militar y el servicio a la corona. Su horizonte no estaba en los monasterios o en la reflexión teológica, sino en los campos de batalla y en las cortes, buscando la fama que solo el heroísmo mundano podía ofrecer. Era un joven apuesto, vivaz y, según los relatos, con una vanidad considerable, cuidando su apariencia y sus modales para destacar entre la nobleza. Antes de su encuentro transformador con la fe, la vida de Íñigo estaba dictada por el orgullo y la ambición. Era el arquetipo del caballero mundano, consumido por las fantasías de los libros de caballería, soñando con grandes gestas para impresionar a damas de alta alcurnia y ascender en la jerarquía social. No había en él, en ese momento, una chispa de interés por la santidad. Su vocación era la de un soldado atrevido, cuyo único objetivo era la gloria personal, el aplauso de los hombres, el sonido de su nombre resonando en los salones de la corte. Esta obsesión por la validación externa y la fama efímera era su mayor debilidad, el muro que separaba al soldado Íñigo del apóstol Ignacio. Su vida era una dualidad sin resolver. Por un lado, una fe católica nominal, propia de su época y de su linaje. Por el otro, una vida completamente entregada a los placeres y al código de honor militar que a menudo chocaba con los preceptos evangélicos. Era impulsivo, dado a los duelos y a las disputas, y su temperamento reflejaba una impetuosidad que más tarde se canalizaría en una disciplina espiritual de hierro. El conflicto central, latente en su espíritu, era la lucha entre la gloria vana, la alabanza del mundo, y la gloria eterna, el servicio a Dios. Un tema que más adelante plasmaría de forma magistral en sus escritos espirituales como la base del discernimiento. El gancho impactante que sella el destino de Íñigo y que da inicio a su verdadera biografía ocurre durante la defensa de la ciudad de Pamplona en 1521. Los franceses sitiaban la fortaleza y mientras todos los demás oficiales consideraban inútil la resistencia, el joven caballero de Loyola, impulsado por su código de honor y su sed de gloria, insiste en resistir hasta el último aliento. Esta decisión heroica, aunque imprudente, le costaría caro. Una bala de cañón impacta contra sus piernas, destrozando una y dañando gravemente la otra.
El orgullo de Íñigo cayó de rodillas, literalmente. Este suceso marca el punto de no retorno, el quiebre dramático que todo llamado divino exige. El soldado que había buscado la muerte gloriosa en el campo de batalla se encontró postrado, enfrentando la dolorosa posibilidad de la invalidez y, peor aún para su vanidad, la oscuridad y el olvido. La batalla de Pamplona fue, irónicamente, la primera victoria de Dios sobre el corazón arrogante de Íñigo. Tras ser capturado y liberado por los franceses en un gesto de respeto, fue llevado de vuelta a su castillo familiar para una recuperación que sería más brutal que la misma herida. El dolor físico fue inmenso, y la cirugía de alineación de huesos a la que se sometió, simplemente porque la pierna no había quedado bien y lo hacía parecer menos elegante, fue una tortura elegida por la vanidad. Sin embargo, el verdadero tormento fue el aburrimiento que lo obligó a confrontarse consigo mismo. Deseaba leer sus amados romances de caballería, pero en el castillo de Loyola solo encontró 2 libros: Una vida de Cristo y el Flos Sanctorum, una colección de las vidas de los santos. Por pura necesidad y no por devoción, Íñigo comenzó a leer, abriendo sin saberlo la puerta a una nueva vida. Justo en este punto de la historia, te pido que hagas una pausa. Pienses en ese momento de soledad y dolor de Íñigo y te preguntes, ¿qué giro inesperado está Dios preparando en tu propia vida? Si esta historia te está tocando el alma, tómate un momento, deja tu amén en los comentarios y suscríbete para continuar desvelando cómo este hombre herido se convirtió en el faro de la fe para el mundo. Tu participación es nuestro mayor aliento. La lectura de las vidas de los santos comenzó a operar una transformación sutil, pero demoledora. En la mente del joven, la lectura forzada de las vidas de santos y la meditación en la de Cristo se convirtió en el crisol de la conversión de Íñigo, un proceso que él mismo describiría con maestría años más tarde. Al principio, seguía soñando despierto con hazañas militares y conquistas amorosas, pero notó algo vital. Cuando pensaba en la gloria mundana, sentía una alegría momentánea, pero luego un profundo vacío y desazón. En cambio, cuando meditaba en la vida de San Francisco o Santo Domingo, o en las virtudes de Cristo, experimentaba una paz duradera y un gozo que persistía. Este fue el primer acto de su brillantez espiritual, el discernimiento de espíritus, la capacidad de distinguir las mociones internas que llevaban a Dios y las que apartaban de Él. El punto de inflexión final llega en un momento de gran iluminación, donde se cuenta que, al mirar por la ventana, tuvo una visión o una comprensión profunda de la naturaleza divina y de la creación. Este despertar espiritual fue tan potente que sintió un rechazo absoluto por su vida pasada. Íñigo tomó la decisión radical que solo un soldado de su temple podría tomar: cambiar la bandera. Si antes servía a un rey terrenal, ahora serviría al rey eterno. Dejó el castillo y en 1522 se dirigió al famoso santuario de Montserrat, donde, de manera simbólica, colgó su espada y su daga ante la imagen de la Virgen Negra. La vida de un caballero había terminado. La del peregrino de Dios comenzaba. Íñigo se despojó de sus ricas ropas, se vistió con un saco de mendigo y se dispuso a vivir por un tiempo en la cercana cueva de Manresa. Estos 11 meses en Manresa fueron la fragua de su espiritualidad. Allí vivió una vida de austeridad extrema, ayunos, oraciones prolongadas y penitencias, que a menudo lo llevaron al borde del colapso físico y espiritual. Sufrió ataques de escrúpulos, dudas obsesivas sobre si había confesado todos sus pecados y profundas crisis de desolación, experimentando la más dura guerra interna que se pueda concebir. Fue en esta cueva oscura, lidiando con sus demonios internos y la tentación de la desesperación,
donde Dios le mostró el camino de la pedagogía divina. En lugar de huir de sus dudas, Íñigo aprendió a luchar con ellas, a examinarlas, y de este combate interior nacieron los primeros esbozos de su obra cumbre, los ejercicios espirituales. Este manual no era un libro de teología árida, sino una guía práctica, un mapa de batalla para el alma, diseñado para ayudar a otros a experimentar el mismo proceso de discernimiento y entrega total que él había vivido. Fue la conversión de su método militar en un método místico. Tras Manresa, su vida fue una constante de desafíos externos, mostrando que la conversión no es un final feliz, sino el inicio de una ardua jornada. Se propuso ir como mendigo a Jerusalén con la intención de quedarse allí a predicar. La imagen del orgulloso fidalgo, ahora despojado y pidiendo limosna, generaba incomprensión y burla. Fue un fracaso temporal, pues las autoridades franciscanas en Jerusalén le prohibieron quedarse por motivos de seguridad. Este revés fue su primer gran lección de obediencia y humildad, obligándolo a retornar a Europa con un nuevo plan, prepararse para enseñar. Su pasión por hablar de las cosas de Dios, a pesar de su nula formación teológica, lo puso inmediatamente en el punto de mira. En España, en las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, Íñigo y sus primeros compañeros fueron arrestados e investigados por la temida Inquisición varias veces. Lo acusaban de ser un laico sin autoridad que enseñaba cosas peligrosas, de ser un alumbrado, un iluminado. Este fue su gran obstáculo externo, la oposición religiosa e institucional que desconfiaba de su fervor no regulado. Pero cada interrogatorio y cada encarcelamiento solo sirvió para confirmar la pureza de sus intenciones. Las pruebas forzaron su madurez y su realismo. Se dio cuenta de que la pasión sin preparación es ineficaz. Con 33 años, un noble ya maduro y con la experiencia de la vida, decidió regresar a las aulas para estudiar gramática y latín junto a muchachos mucho más jóvenes. Asistió a la Universidad de París, el centro intelectual de Europa en ese momento, donde perfeccionó sus estudios y, crucialmente, conoció a los hombres que serían los pilares de su futura orden: Francisco Javier, el brillante intelectual de Navarra, y Pedro Fabro, el sacerdote más empático y profundo. La relación de Íñigo con estos jóvenes se basaba en la autoridad no de su título, sino de su experiencia espiritual. Él no les predicaba sermones, sino que les proponía hacer sus ejercicios espirituales en un proceso metódico de introspección de 30 días. Este fue el laboratorio de la Compañía de Jesús, un proceso profundo que obligaba a cada discípulo a confrontar su pasado, discernir su llamado y comprometerse con la voluntad de Dios, no con la de Íñigo. A pesar de los avances, la tensión no disminuía. El espectro de la duda y la incomprensión externa siempre estaban presentes. Había un riesgo constante de ser considerado un hereje o un rebelde, y la pobreza en la que vivían era a menudo extrema. Pero era en la comunión profunda que se establecía a través de los ejercicios donde radicaba el secreto de su perseverancia. Íñigo no buscaba seguidores, sino compañeros en el servicio, forjados en el fuego del discernimiento. Este desarrollo en París culminó con el pacto fundacional de su nuevo camino. Fue en la colina de Montmartre, en 1534, cuando Íñigo, ahora llamándose Ignacio, y sus 6 compañeros originales hicieron votos solemnes de pobreza, castidad y, lo más significativo, se comprometieron a ir a Jerusalén o, si esto no fuera posible, a ponerse a disposición del Papa sin condiciones. Este voto de movilidad apostólica y obediencia incondicional al vicario de Cristo fue el acto revolucionario que distinguió a su futuro grupo de todas las demás órdenes religiosas. El viaje a Roma y el encuentro con el Papa se hizo imperativo.
Y en el camino se produjo un evento de una trascendencia mística inigualable. En una pequeña capilla en la Storta, cerca de Roma, Ignacio tuvo una visión pivotal. Sintió que Dios Padre lo ponía junto a Cristo, quien cargaba su cruz, y escuchó la promesa divina: Ego vobis Romae propitius ero. Yo seré favorable a vosotros en Roma. Esta visión no solo confirmó su misión y el camino que estaba tomando, sino que le dio la certeza de que su trabajo, aunque incipiente y desafiante, era obra de Dios mismo. Finalmente, en 1540, después de años de prueba, estudio y la forja de una hermandad inquebrantable, el Papa Pablo III aprobó la nueva orden, la Compañía de Jesús. El ex soldado de la corte se había transformado en el general de una milicia espiritual, una orden que operaría bajo la divisa Ad Majorem Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios. La conversión fue total. La energía que antes usó para la guerra personal, ahora se canalizaba en la guerra espiritual por la expansión del Evangelio. El nacimiento oficial de la Compañía de Jesús marcó el inicio de la prueba de fuego más grande para Ignacio, la gestión y expansión de una orden nacida en un momento de gran convulsión en la Iglesia. Lejos de buscar los laureles de la predicación pública o el éxtasis místico, el ya San Ignacio de Loyola se dedicó a la administración sobria y estratégica desde un pequeño escritorio en Roma. Su mente, antes dedicada a la táctica militar, ahora se enfocaba en la estrategia global de la misión, moviendo a sus soldados, los jesuitas, a los puntos más calientes del planeta, desde Goa hasta Japón y Brasil. Su decisión de permanecer en Roma y asumir el rol de prepósito general fue un acto de profunda humildad y renuncia. Para el hombre que había soñado con predicar a los pies del Santo Sepulcro, quedarse en un cuartel general a escribir cartas y constituciones era el martirio de la voluntad. Fue allí donde se consumó su madurez espiritual. Comprendió que la obediencia al llamado de Dios es más valiosa que cualquier preferencia personal. Su pluma se convirtió en su nueva espada, y las cartas que enviaba a sus misioneros, como a Francisco Javier, eran verdaderas directrices estratégicas de fe y moral, llenas de sabiduría práctica. El momento decisivo que define su madurez no fue una hazaña pública, sino la escritura y la consolidación de las constituciones de la Compañía de Jesús. Este documento, que tardó años en ser perfeccionado, es una obra maestra de organización religiosa y visión apostólica. Establecía una estructura centralizada y flexible, casi militar, diseñada para la movilidad, poder ser enviado a cualquier parte del mundo, y la disponibilidad, la obediencia al Papa y a los superiores. Esta fue su gran escrita, un manual que garantizaba la supervivencia y la eficacia global de la orden, cimentando su legado en la disciplina y el discernimiento. El impacto emocional más profundo de su vida madura se encuentra en la dirección espiritual que ejercía sobre sus compañeros y sobre otros. Su método, contenido en los ejercicios espirituales, se convirtió en su legado teológico central. No se trataba de mera oración, sino de un encuentro metódico con la propia conciencia, utilizando la imaginación para participar en los pasajes bíblicos, la composición del lugar y un profundo análisis de las mociones del alma, el discernimiento. Este sistema permitía a cualquier persona, no solo a los sacerdotes, encontrar la voluntad de Dios para su vida, cambiando radicalmente la espiritualidad individual. Los principios centrales que emanaron de la vida y obra de Ignacio son el verdadero tesoro que legó a la cristiandad. El primero es el concepto de magis, el más, la búsqueda de la mayor gloria de Dios en todo lo que se hace, no conformándose con lo meramente bueno, sino aspirando a lo mejor. El segundo es la contemplación en la acción,
La idea revolucionaria de que la oración no es un escape del mundo, sino una fuente de energía para la acción. El jesuita debía ser un místico que encuentra a Dios en medio de la enseñanza, la misión o el servicio. La lucha contra la oposición y el escepticismo nunca cesó. Dentro de la propia Iglesia, su orden, tan diferente de las monásticas tradicionales, despertaba sospechas, pero la perseverancia de Ignacio, su paciencia ante las críticas y su humildad al someterse a la autoridad eclesiástica sirvieron de escudo. Él no peleó con armas carnales, sino con la eficacia de su organización y la santidad de sus miembros, demostrando con hechos que su visión no era suya, sino de origen divino. El sufrimiento de Ignacio en sus últimos años fue más interno que externo. El dolor por los errores de sus jóvenes compañeros, la carga de la responsabilidad de una orden que crecía exponencialmente y los problemas de salud persistentes que venían de sus heridas de Pamplona. Pero este sufrimiento fue la última etapa de su santificación. Aprendió a gobernar con la caridad, a corregir con dulzura y a confiar plenamente en la providencia, sabiendo que su papel era el de un instrumento imperfecto en las manos de un Dios perfecto. El legado de las cartas de Ignacio a sus hijos espirituales son un testimonio de su corazón pastoral y su perspicacia. Instrucciones sobre cómo manejar las finanzas, cómo enseñar con amor, cómo mantener la oración en medio del ajetreo de la misión. Era un maestro de almas que aplicaba la disciplina militar no para oprimir, sino para liberar la energía apostólica de cada uno. Él entendía que la verdadera libertad se encuentra en la entrega de la voluntad. El 31 de julio de 1556, a la edad de 65 años, la jornada terrenal del general de Dios llegó a su fin en Roma. Su muerte fue tan sobria y ordenada como su vida final. No hubo grandes multitudes ni gestos dramáticos, sino la paz de un hombre que había terminado su trabajo con la certeza de haber cumplido la voluntad de Dios. Dejó a sus espaldas una orden pequeña en número, pero gigantesca en potencial. Apenas 1000 miembros, pero repartidos estratégicamente por Europa, Asia, África y América. La semilla plantada en la cueva de Manresa había germinado en una red global de fe. La influencia duradera de San Ignacio se puede resumir en la revolución educativa que orquestó a través de la compañía. Los jesuitas se convirtieron en los educadores de la élite y de la gente común en todo el mundo. Su sistema educativo no buscaba solo la memorización, sino la formación integral de la persona, el cura personalis, el cuidado de la persona, combinando la piedad con el rigor intelectual. Los colegios jesuitas se volvieron un estándar de excelencia, informando a generaciones de líderes científicos y artistas bajo el lema del Magis. Su impacto en la historia de la Iglesia es incalculable, particularmente durante la Contrarreforma. Mientras el protestantismo desafiaba la autoridad papal y la doctrina Key, los jesuitas se lanzaron al frente de batalla, no con ejércitos, sino con libros y misiones. Fueron los pioneros de la evangelización global, llegando a lugares inexplorados como China, con Matteo Ricci, y la India, con Francisco Javier, adaptando la fe a las culturas locales con una visión de inculturación que era adelantada a su tiempo, demostrando que el Evangelio puede hablar todos los idiomas. Hoy, la figura de Ignacio de Loyola nos lanza una pregunta fundamental a cada uno de nosotros. ¿A quién sirves en verdad? Él nos enseña que el llamado de Dios no siempre llega en un relámpago glorioso, sino muchas veces en la oscuridad de la derrota, la soledad o el dolor de nuestros planes frustrados. La bala de cañón en Pamplona fue el cincel que destrozó al caballero mundano para esculpir al santo. La lección para el espectador es la del discernimiento ignaciano,
la capacidad de detenerse, examinar las motivaciones del corazón y elegir la voluntad de Dios por encima de la nuestra. La vida de Ignacio nos desafía a ser contemplativos en la acción, a no separar nuestra vida de oración de nuestro trabajo o de nuestros estudios. Él nos invita a trocar la búsqueda de las honras personales por la entrega total al servicio, buscando ese más de Dios en cada esfera de nuestra existencia. El ejército ignaciano continúa en pie, recordándonos que el campo de batalla decisivo no está afuera, sino dentro de nuestro propio corazón y voluntad. La historia de San Ignacio de Loyola es la prueba viva de que la verdadera rendición no es la derrota del cuerpo, sino la victoria del espíritu. Un hombre que quería ser un héroe de leyenda se convirtió en un general de la fe, dejando un manual para que tú y yo podamos encontrar nuestro propio llamado. Su vida nos grita que, incluso en el dolor más profundo, Dios está obrando para transformar nuestras heridas en fuentes de vida y misión. ¿Qué parte de la vida de San Ignacio de Loyola te inspira más para tu propia fe? ¿Su radical conversión o la disciplina de su discernimiento? Dejen un amén si creen en el poder de la transformación que convierte al guerrero en apóstol. Comenten magis si la pasión de San Ignacio te ha tocado el corazón y te impulsa a buscar lo más grande de Dios en tu vida.